Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a hablar acerca de la economía porque es un gran reto. Después de estos resultados electorales, bueno, la reactivación de la economía será uno de los grandes desafíos que enfrente el gobierno de Daniel Noboa, quien logró mantenerse en la presidencia para un nuevo mandato de 4 años, tras ganar en esta segunda vuelta con resultados, bueno, inesperados, pero creo que han dado bastante paz y tranquilidad a la gente al menos. Y bueno, ¿qué podemos esperar de este nuevo gobierno? Estamos con Osvaldo Landazuri, analista económico, empresario. Hemos venido hablando de todo lo que le espera al Ecuador con estas elecciones y bueno, ahora con estos resultados bien firmes, Osvaldo. ¿Y qué podemos pensar? Bienvenido, gracias por acompañarnos. La última vez que conversamos usted estaba fuera del país, pero bueno, ahora ya lo tenemos en la cabina de Radio Sucesos y ya podrá palpar un poco más de cerca lo que estamos viviendo, lo que está pasando con la economía, que bueno, estaba, me imagino, estancada, esperando en stand-by para lo que suceda, lo que ocurrió el domingo y ahora pues, ¿qué podemos esperar de estos 4 años que se nos vienen? Buenos Bienvenido. días, pero gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Sí, efectivamente estaba en Turquía y yo le manifestaba lo que se veía desde afuera. Así es. Y en realidad, bueno, el asunto es ahora que el gobierno, otra vez hemos confiado el voto a algo diferente a lo que se propone de regreso al socialismo del siglo XXI, lo cual para mí es una buena noticia para el país en términos ya generales, porque le da cuenta que hablar de desdolarizar, hablar de ecuadólares, hablar de tomar las reservas, yo creo que a la gente ya le tiene cansada. Y también me parece que se van dando cuenta que no hay una salida con una varita mágica para esto. Lo que sí le digo al gobierno es que ojalá y no le pase lo de Lazo. Es decir, que no tengamos un presidente pensando en que porque tuvo una buena diferencia, la gente es un cheque en blanco, la Así gente va a es. dejar que haga lo que quiera y eso no lleva a nada bueno. Entonces, ojalá y se entienda bien, ojalá y se dibuje un mapa económico, un mapa de desarrollo que haga sentido, que sea incluyente. Ojalá y podamos tener un equipo de gobierno que nos presente planes, ahora sí, planes respecto a la economía, a la producción, a la seguridad que tanta gente está Así buscando. es. Un primer golpe de timón se vio, ¿no? Es decir, el riesgo país cayó, eso es una buena señal. Quizás si me estarían escuchando gente más de la izquierda me dirán, eso no sirve de nada, falso, porque el riesgo país afecta tanto a los domésticos como a los internacionales y es una percepción de que la gente está más tranquila. Ahora, los problemas latentes están ahí y son estructurales, es decir, no Así es que es. usted consiga empleo porque ganó Novoa, no es que mañana la liquidez o las deudas se acaban porque ganó Novoa. Ese es el desafío. Ahora hacia adelante, entonces, hablemos de leyes laborales, hablemos de seguridad social, hablemos del gasto corriente, hablemos de los subsidios que están dentro de ese gasto corriente, que yo creo que es fundamental y ojalá el presidente se rodee y se deje ayudar de gente que le pueda decir qué es lo que hace falta en el país. Sobre todo eso, ¿no? Porque lo que pasa a veces con muchos políticos es que se encierran en una burbuja de poder que parece a veces impenetrable, que no les permite palpar la realidad, y eso es muy grave. Ahora, Daniel Noboa en su gobierno de 18 meses hizo cosas impensables, por ejemplo, elevar el IVA Sí. del 12 al 15%, redujo el subsidio a las gasolinas de bajo octanaje como la Extra y la Ecopaís, y bueno, no le incendiaron el país como hubiese pasado quizás con otros mandatarios. Tuvimos unos cortes muy extensos que afectaron muchísimo a la economía de la gente. Y bueno, sin embargo, y pese a todo esto, gana Noboa. ¿Por qué podemos pensar que, bueno, ganó Noboa en este sentido con todo lo que había pasado y también qué podemos esperar también de las medidas económicas que se puedan tomar en un país que sabemos pues está en crisis, está en una crisis profunda desde hace algún tiempo? Yo creo que, a ver, dividiendo en dos la pregunta que hace Vero, es, yo creo que gana en gran medida como rechazo a la otra candidatura. Es algo, yo le veo parecido a lo que le pasó a Lazo en su momento. Es decir, la gente, nos vemos abocados, bueno, ahora que han acabado las elecciones es más fácil hablar de esto, nos vemos abocados hasta a escoger entre el mejor o el menos mal de la situación. Claro.
Y eso es un tema que en gran medida yo conversaba con aquí y fuera del país y la gente percibe eso, tanto aquí como afuera. Y eso ayuda para entender que los chats, el asunto de las brigadas de paz, el asunto de los ecuadólares, es decir, la otra candidatura también apoya bastante el resultado que tuvimos al final, que es inesperado. Claro, Respecto a los retos económicos, ya que es lo que viene, pues lo que nos toca es entender que ahora toca, perdón la redundancia, toca hablar con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario suspendió un desembolso de claro, 400 estaba millones, pero pendiente. acordémonos que estaba pendiente. ¿Y por qué estaba pendiente? Porque el resultado fue muy reñido. Es decir, el Ecuador viene de una situación bien compleja, la muerte cruzada, luego un presidente de un año que muy inexperto, autoritario, que no sabe bien eh, cuál es el Daniel Noboa de candidato, cuál es el Daniel Noboa de presidente de un año y cuál es Así el es. Daniel Noboa de presidente de 4 años. Entonces, todo eso sigue con cierta incertidumbre. Entonces, ahora el Fondo Monetario le va a pedir hablar de tres cosas de lo que yo sé. La primera es los subsidios, es decir, ellos, y me parece racional aquello, ¿no? Es decir, quieren profundizar en el tema de los subsidios y entender cómo el país sigue ganando sostenibilidad fiscal. Claro. Lo segundo es una reforma tributaria. Lamentablemente hay que decirle al país que el presidente y su ministro, ex ministro de Finanzas, no sé si se acuerda, Vero, hablaban de Claro, de una tratar de reforma unir. que tenía que durar de aquí a 20 años, decía el Eso, señor Vega. justamente eso. Entonces, acuérdense que no era gratis esa Así conversación, es. era porque el Fondo Monetario le estaba pidiendo. Y hay un tercero que me parece que es menos conflictivo, más fácil de llevar, que es el gasto tributario. El gasto tributario en economía se le conoce como las exenciones que uno da. Ujú. Es decir, a quién nomás le eximo del IVA, qué productos no tienen, qué empresas no tienen impuestos, cuántos están pagando, cuáles están pagando menos porque se veía ahí unos contratos de inversión. Yo me reuní con los dos ministros de Economía y el anterior, el ministro Vega, decía, pero si Prado lo que ha hecho es firmar convenios por centros comerciales o por tiendas, ¿cómo así le vamos a eximir de impuestos a ese tipo de inversiones? Como que no hacía sentido. Claro. Entonces, ese es el gasto tributario. Esa es la ruta inmediata que debe seguir el país. ¿Yo por qué me inclinaría? Empezaría por tratar de entender cuánto se recaudó el año pasado en términos de gasolinas y combustibles. Yo me mantengo en lo mismo. Ujú. Trataría de reactivar la inversión de cierta manera con esos dineros, aunque sea entre comillas. Es decir, sabemos que eso ya se gastó en bonos, se gastó en lo que haya sido. Pero ahí usted podría como que dar señales a la sociedad de que hay un mejor destino para los recursos que, insisto, que una señora o que un señor saliendo de Cumbaya en un carro a diésel. Es decir, eso o en San Borondón, eso no tiene sentido. Entonces, esas son las conversaciones más urgentes. Y después de aquello, deberíamos de empezar a conversar con las comunidades rurales, con los actores de producción, respecto a algo que ha quedado bien pendiente, que es la competitividad. Entonces, yo vi algunos mensajes de los dirigentes gremiales, pues diciéndole muy bien, ahora sí, ya sentémonos a conversar de los temas de fondo. Y eso significa competitividad, significa ISD, significa los aranceles de Donald Trump. ¿Usted cree que el ISD debe bajar o subir? Yo creo que no debe existir el ISD en un país dolarizado y un país abierto, es decir, es un tributo que distorsiona mucho la competitividad del país. Para mí el ISD, más que un impuesto a la salida de divisas, ha sido un impuesto a la entrada de divisas. Es decir, si es que uno ve desde afuera, que es el Ecuador, que está dolarizado, que tiene esa ventaja frente a otros actores, porque usted no tiene el riesgo cambiario. Es Claro. decir, no le pasa lo de Colombia, que yo recuerdo multinacionales que estaban atentas a ver el tipo de cambio para ver cómo sus utilidades se deterioraban o aumentaban en dólares para poder decirle a su matriz cómo quedó el resultado. El Claro. Ecuador no tiene ese problema. Entonces, ahora debería ser una economía en la que los dólares fluyan libremente, es decir, entren y salgan tranquilamente. ¿Cuál es el desafío? El desafío es hacer que uno venga acá no por fuerza, sino porque es atractivo. Es decir, porque me interesa ir al Ecuador, porque tienen seguridad jurídica, porque tienen buenas instituciones, porque es seguro, porque las leyes laborales están actualizadas y hace sentido invertir en ese país. Eso es lo que no hay. Entonces no saco nada con el impuesto a salida de Claro. divisas si es que no atraigo divisas y no les doy la idea a los inversionistas domésticos e internacionales, a los dos, de que este país es seguro.
de que le va a dar, no hay otra palabra, seguridad jurídica respecto a sus inversiones y que no va a encontrarse con sorpresas. Ese es un desafío que no ha cambiado y para ser muy honesto, desde hace 20 años y más, pero es decir, el Ecuador sufre crónicamente de un problema de inversión y esa inversión sobre todo se cristaliza en la extranjera, que quizás es la que más ve o la que más examina la economía ecuatoriana antes de poner un centavo. Entonces, ese desafío hay que irle rompiendo y en la medida en la que el gobierno entienda bien los problemas, yo creo que es menos dogmático que el gobierno de Lazo y eso ayuda, pero en la medida en la que entiende esos problemas, las decisiones deberían comenzar a fluir respecto a cómo hacer andar la economía otra vez. Mm, Y eso parte de inversión, y eso parte de claro. liquidez, y eso parte de eficiencia. Entonces, ahora sí me encantaría que nos anuncien que van a auditar Petroecuador, que van a ver qué pasa con CENEL, qué pasa con SELEC, qué pasa con la seguridad social. Desde lo básico, veamos cuántos están trabajando ahí y qué tan productivos son esas personas, esos Así es. burócratas. Entonces, ahí están las hojas de ruta. Ojalá y podamos ver anuncios maduros, anuncios que hagan sentido, para darle respiro a una sociedad que quiere ya trabajar, que quiere estar en paz, que ya no quiere más enfrentamientos y que además está luchando ya con un entorno extranjero complejo. Porque acuérdese que Trump sigue con sus locuras en Así el es. extranjero. Y claro, pero de todas maneras hay oportunidades, ¿no? Es decir, ahora que nosotros tenemos un acuerdo comercial con la China, mal firmado desde mi óptica, pero lo tenemos, deberíamos tratar de ver cómo eso puede servir para juntarle el comercio entre China y Hay un montón de alternativas, pero depende de que el Ecuador le entregue certezas a los actores económicos y eso es lo que probablemente estamos esperando todos, los Algo primeros básico, así anuncios. es. Ajá. Amigos, son las 7:59 de la mañana. Conversamos con Osvaldo Landazo, y analista económico, empresario. Desde el lado local, Osvaldo, ¿cómo ven el empresariado local, el sector industrial? Bueno, todos estos desafíos que enfrenta el actual gobierno, ¿cuáles serían las demandas que tendrían como empresarios? No es fácil. Yo creo que lo primero es ver que el gobierno el año pasado, Vero, más bien se distancia de los empresarios, como suele suceder históricamente. ¿Por qué? Porque los empresarios más bien han estado en la línea de ser muy serviles al gobierno de turno, sobre todo con la Ujú. idea de que el correísmo no vuelva, pase lo que pase. También hay unos problemas institucionales que son complejos del gobierno, de este gobierno, del año pasado, ¿no? Es decir, acuérdese de los tres vicepresidentes, acuérdese del presidente candidato, acuérdese estoy con licencia, estoy sin licencia. Todo Así eso para es. mí da señales de poca institucionalidad. Entonces, a ver, desde el empresariado, ¿yo qué diría? Lo principal es tener una hoja de ruta que le diga cómo usted va a ganar competitividad o va al menos a Sí. sostenerla en el tiempo. Eso es lo básico para el sector privado. Es decir, estabilidad y competitividad. Y entonces la estabilidad se refiere a que, bueno, ya no más impuestos, es lo que va la clase media a clamar, me imagino yo. Segundo, le van a decir qué pasa con la inseguridad. Ahora nos toca gastar muchísimo en convoys, decía yo en una entrevista internacional en el Ecuador, y claro, no se entiende, ¿no? Como un camión que sale con productos, uno aquí envía, tiene que salir con seguridad privada, con seguros, con un montón de sobrecostos que realmente le quitan competitividad. Y por último, usted tiene el ISD, tiene impuestos, yo he mencionado medio irónicamente, ya ni sé, los contadores manejan eso, pero ya no sé a qué año corresponde. Sí, nos toca pagar este año la contribución a ni sé qué cosa, la contribución el COVID, la contribución del lazo, la contribución de... Entonces es un montón de impuestos. Yo resumiría en esos dos temas, ¿no? Es un tema de seguridad jurídica y de competitividad. Eso es lo que le va a pedir el empresariado para invertir. Y acuérdese que tiene proyectos mineros muy relevantes de este Así tiempo. es. Acuérdese que tiene asuntos petroleros que están pendientes. Yo no estoy en desacuerdo con que ciertos campos petroleros se puedan asignar o se puedan concesionar al sector privado, mientras sea transparente, mientras sea abierto, mientras Eso se es lo vea que más gana el importante. país, que pierde el país. Por supuesto, yo ataría sobre todo a la producción adicional a esas concesiones y las ataría a inversiones de más riesgo
para poder explorar y obtener nuevo petróleo. Tiene un montón de cosas por hacer, lo cual es una buena noticia. Ahora hay que entender si es que el gobierno tiene esa hoja de ruta clara, quién va a manejar eso, porque no deberían ser los mismos ministros, desde mi óptica. Y por último, cómo se comunica eso a la sociedad y rápidamente empieza a transformar en un resultado que le dé algo más de liquidez, algo más de tranquilidad a la población. Hay una otra oportunidad, si uno mira los precios relativos de Ecuador frente a Estados Unidos, ya hemos ajustado cuentas, diría yo, porque ellos han tenido inflaciones altas, Ujú. el resto del mundo también, el Ecuador no, lo cual ha sido una buena situación para el país, pero con mucho sacrificio, es lo que hemos vivido hasta ahora. Entonces, pues tenemos oportunidades como para ver qué es lo que el Ecuador puede hacer en términos de exportaciones, en términos de atracción de inversiones. Empezar por lo básico, ¿no? Por los sectores que en economía se les conoce como los de ventajas comparativas, lo que solo yo tengo porque nací aquí, el petróleo, la minería, Claro. ciertas cosas, pero luego, claro, hay muchos pendientes, ¿no? Educación, salud, y hacia allá es donde el gobierno debe mirar. Pero creo que es un asunto de ver ahora con optimismo una nueva etapa y entender cómo esos problemas que yo comento se van enfrentando y se van resolviendo pensando en que el Ecuador ha vuelto a elegir otra vez una opción Ujú. distinta a esa polarización, a esa visión Y conflictiva. también creo que el ecuatoriano busca esa estabilidad, ¿no? Claro, estar en paz es lo que Estar en queremos paz. todos, ¿no? Así Estar es. en paz con empleo, la refrigeradora al menos con lo básico para poder sobrevivir y tener un horizonte de que no te maten aquí en esquina, ¿no? Eso es lo que probablemente los ecuatorianos están buscando en su gran mayoría. Pero claro, eso no se obtiene, insisto yo, sin decisiones complicadas. Ahora es el momento, ahora rápido. Es el momento de sentarles a conversar a sindicalistas, a informales y decir, a ver, ¿cómo reactivamos el empleo? Así es. Sentarnos juntos todos. Y eso creo yo que va a ser una gran salida. Ojalá se tenga oídos para todo aquello. Quiero agradecerle a Osvaldo Landázuri, analista económico, empresario. Hemos hablado de los desafíos de este nuevo gobierno.